Abril de 1995. El bombardeo de la ciudad de Oklahoma es el ataque terrorista doméstico más grande en la historia de los Estados Unidos. El atacante, Timothy McVeigh, dice que su motivo es la venganza ante las acciones de las autoridades en Waco, Texas. Allí murieron 76 hombres, mujeres y niños en un fuego abrasador. Los miembros del culto fueron hacia su muerte guiados por su líder carismático David Koresh. ¿O los asesinaron agentes federales fuera de control? Aún en la actualidad, los eventos de Waco pesan gravemente sobre la conciencia de los Estados Unidos. Ahora, un exagente del FBI desentrañará lo que en realidad ocurrió en Waco. Los desastres no surgen de la nada. Son una cadena de eventos críticos. Descifra las pistas y echa un vistazo retrospectivo a esos segundos catastróficos. Masacre en Waco. Estados Unidos. Waco, Texas. 19 de abril de 1993. 12:15 p.m. Los agentes del FBI rodean un complejo que se incendia, propiedad de una secta religiosa conocida como la Rama Davidiana. Clive Doyle está atrapado dentro. Yo oraba, Dios, más vale que hagas algo. Pero Clive le teme más al FBI que a las llamas abrasadoras. Recuerdo que miré hacia afuera y pregunté, ¿si salimos nos dispararán? Está atrapado en la capilla de la Rama Davidiana. Clive ha sido seguidor de David Koresh, su líder carismático durante 10 años. Sentía que este hombre tenía algo, y prácticamente todos los que vivíamos ahí creíamos que era un profeta o un mensajero de Dios en alguna forma. Las autoridades federales creen otra cosa. 7 semanas antes, el 28 de febrero de 1993, la Agencia Reguladora de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, o ATF, hicieron una redada en el complejo para arrestar a David Koresh. Sospechan que convirtió armas semiautomáticas en armas completamente automáticas en forma ilegal. Un camarógrafo de un noticiero local filma el momento en que los agentes allanan el complejo davidiano. La redada sorpresa tiene resultados desastrosos. Koresh y el culto sabían que vendrían. ¡Nos disparan en el Monte Carmelo! ¡Sí! ¡Hay niños y mujeres aquí adentro! ¡Que dejen de disparar! En un tiroteo letal, 4 miembros de la ATF y 6 del culto resultan muertos. Hieren a Koresh en el ataque, pero rehúsa entrarse. Debido a las muertes de los agentes de la ATF, la ley federal dicta que el FBI debe tomar control de la situación. Su negociador principal es Byron Sage. La primera vez que oí sobre el incidente, me preparaba para ir a la iglesia con mi familia. Sonó el teléfono y era mi jefe en San Antonio. Inmediatamente me dijo, hubo una redada y las cosas salieron terriblemente mal. Creemos que hay 4 agentes muertos y 16 heridos. Ve a Waco tan pronto puedas y ayúdales con las negociaciones. Soy Byron Sage del FBI. ¿Puedo hablar con David? Al principio, el FBI maneja las cosas suavemente y negocia con éxito la rendición de 14 adultos y 21 niños. Pero un grupo de davidianos recalcitrantes rehúsa moverse. Sage envía una cámara de video a los davidianos para poder tener idea clara de las personas con quienes trata. Ustedes, los de la ATF, están equivocados. Sus prácticas, sus hábitos,
Intimidan a las personas con sus armas. Los encontraré en la entrada cualquier día y alguien saldrá herido. Ustedes juegan a ese juego. Hablo con ustedes. Alguien saldrá herido. La prioridad del FBI es sacar a los niños. Presionábamos a David para que sacara a los niños y finalmente dijo, oye, no entiendes. El resto de estos niños son mis hijos. Ellos no saldrán. El punto muerto se convirtió en uno de los asedios más largos en la historia de la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Y Koresh no coopera con los negociadores. David dijo, no entiendes, yo no respondo ante ti, yo respondo ante un poder superior. Y dijo, mi Dios me ordena esperar. Los comandantes del FBI están frustrados por el progreso lento. Incrementan la presión sobre los davidianos. Cortan la electricidad del complejo y privan a la comunidad de calefacción, agua y luz. Hacían lo que llaman privación del sueño. Había teléfonos que sonaban, tocaban trompetas, se escuchaba metralla desde los aviones, todo tipo de cosas como esas. Pero estas tácticas no funcionan, y la confrontación está a punto de entrar en su 50º día. Habíamos negociado con estas personas durante un número N de días. Intentamos todo lo demás. Ahora el FBI tiene un plan nuevo. 19 de abril, 5:59 AM. Byron Sage llama al complejo y habla con Steve Schneider, mano derecha de David Koresh. Le dije, Steve, estamos preparados para lanzar gas lacrimógeno hacia el edificio. No entraremos en el edificio. Vengan por sus armas. Dentro del complejo de Monte Carmelo, Koresh prepara a sus seguidores. ¡Muévanse, vamos! ¡Vamos! Los davidianos amasaron un arsenal letal de armas automáticas y semiautomáticas. ¡Vamos! Continúen, no se detengan. David e individuos dentro del complejo de la rama davidiana. Estamos en proceso de lanzar gas lacrimógeno al interior del edificio. No hay respuesta desde el interior. Jim McGee, miembro del equipo de rescate de rehenes, es uno de los agentes quienes se preparan a entrar. Intentaremos volver ese ambiente tan incómodo que deberán rendirse y salir. 6:05 AM. No se adentraron más de 13 o 18 metros en la propiedad davidiana antes de que estallara el caos. En cuanto entramos más allá del perímetro, empezaron a dispararnos. Inyectan el gas CS a través de boquillas que penetran las paredes y las ventanas del edificio. Los davidianos están preparados. Acopiaron una provisión de máscaras de gas. Me coloqué la máscara de gas cuando rociaban la capilla y en poco tiempo no podía respirar. El gas empezaba a impregnarse en la piel y quemaba horriblemente. Se sentía como si fuera ácido de batería o algo así. El fuego nutrido desde el complejo hace que el FBI cambie de táctica rápidamente.
El plan B era que si disparaban a los agentes que introducían el gas, que todo el complejo se saturara tan rápidamente como fuera posible, para que todo el edificio se volviera inhabitable y para obligarlos a salir a través de las ventanas o por donde fuera posible. El FBI envía 4 transportes personales blindados y Jim McGee responde a los disparos de los davidianos con descargas de hurón, que son botes llenos de más gas CS. Lanzábamos el gas CS con lanzagranadas M79. Pude determinar que nos disparaban desde cierto punto y fue allí que lancé algunos proyectiles con el M79. Las descargas de hurón se destrozan al impactar con el suelo y liberan el gas CS en las áreas objetivo. Una entró y pasó cerca de nosotros y cayó bajo las bancas de la capilla. Podíamos oírla sisear en algún rincón. Para quienes usan máscaras, el gas es tolerable. Para quienes no las usan, respirar se vuelve difícil y el gas les quema la piel y los ojos. Los niños son quienes más sufren. No había máscaras de gas para los niños. Los padres intentaban envolverlos en toallas mojadas o sábanas mojadas para evitar que el gas alcanzara sus rostros. 6:31 AM. Byron Sage continúa urgiendo a los miembros de la secta para que salgan. Les dije que no entraríamos al complejo, que el asedio terminó, que estaban bajo arresto y que podían detener esto en cualquier momento al darnos una señal de que estaban dispuestos a salir. Pero los davidianos no se mueven. El FBI usa los tanques como arietes. Los davidianos observan mientras arrasan su hogar a su alrededor. La última vez que entraron a la capilla, diría que prácticamente todo el tanque estaba dentro del edificio. El cañón sobresalía hacia el interior de la capilla. Ahora el FBI puede lanzar el gas CS a mayor profundidad dentro del edificio. David dio instrucciones a las mujeres para que trajeran a los niños abajo y los metieran a la bóveda. Era el lugar más seguro del complejo si algo pasaba. La bóveda es un cuarto seguro de concreto en el centro del complejo, hecho de madera. No hay indicios de que los davidianos estén listos para rendirse como esperaba el FBI. 12:07 PM. El FBI detecta llamas en el complejo. Hubo algunos otros reportes de humo en otras ubicaciones y de repente empezamos a ver llamas. Hacía viento. Era un día de mucho viento. Probablemente había ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora que surcaban las planicies de Texas. Y este lugar era una caja de yesca. Toda la comunidad, incluidos 28 niños, está ahora atrapada en un infierno. Sus vidas están en peligro, a menos que evacúen el complejo y se entreguen al FBI. El fuego se acerca más a Clive Doyle. Empecé a oír personas gritar detrás de mí. Reconocí las voces de quienes gritaban porque estaban más hacia el interior. Podría decirse que más cerca del fuego. Su hija Cherie está atrapada arriba, y las llamas que se acercan evitan que Doyle intente salvarla. Mi hija menor tenía 18 años. Fue con ella con quien pasé mayor tiempo durante el asedio, hasta que les dijeron que fueran arriba. Y ya no la vi después de eso. El agente del FBI, Byron Sage, transmite un mensaje urgente a David Koresh.
Intenté hablar directamente con David por el sistema de anuncios públicos y le dije, David, no lo termines así. Se supone que tú eres su salvador. Salva a estas personas, sácalas. 12:13 p.m. Todo el edificio está ahora envuelto en llamas. Empezó a salir muchísimo humo por la parte exterior del edificio. Entró y dejó todo en una oscuridad total. Sentía un calor tremendo sobre mí, pero no podía ver nada. Doyle escapa, solo. Deja a su hija en el edificio en llamas. Salía humo de mí y de todo. La piel de las manos se me caía y pensé, bueno, si me quedo aquí moriré calcinado de todas formas. Salté y caí de pie con la espalda contra la pared. Me paré allí y pensé, ¿qué hago ahora? Doyle no tiene idea de lo que le ocurrió a su hija. Un oficial del FBI lo detiene inmediatamente. Me apuntaba con un arma, profería palabrotas y me dijo que si hacía un movimiento en falso me volaría la cabeza y cosas así. Me acerqué a él mientras me gritaba, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Les preguntamos incesantemente, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Y ninguno respondió. Le dije que no había visto a los niños en un par de días. Y por supuesto que no estaba contento al respecto y me gritaba, recordarás esto por el resto de tu vida. Aún no hay señales de los 28 niños que se presume están dentro. Momentos después, una mujer salta desde la ventana del segundo piso en lo que parece un intento desesperado por escapar. Luego, se levanta y corre de regreso al interior del edificio. El agente del equipo de rescate de rehenes, Jim McGee, hace un intento osado por salvarle la vida. Bajé mi arma del hombro y entré a través de una apertura que pudo haber sido una ventana. Ella ladeó la cabeza para alejarse de mí, como si ignorara mi pregunta, y no respondió. Un camarógrafo de un telenoticiero filma el momento en que Jim McGee la arrastra para ponerla a salvo. En cuestión de unos 10 o 20 segundos, el segundo piso colapsó sobre la habitación donde estuvimos. Fueron apenas segundos, tan solo segundos antes de que las llamas consumieran totalmente el lugar. Los vientos fuertes causan que el fuego se esparza a un ritmo terrorífico. En tan solo 18 minutos, todo el edificio está rodeado por las llamas. Más de 70 personas, incluso 2 mujeres embarazadas y 28 niños, perecen. Cherie, la hija de Clive Doyle, está entre los fallecidos. Encuentran a David Koresh, el líder del culto, con una herida de bala letal en la cabeza. Esto terminó de una forma que nadie deseaba. 9 personas salieron ese último día. Ninguno de los niños salió. El asedio conmocionó a los Estados Unidos y su final catastrófico llega a los encabezados alrededor del mundo. El presidente Bill Clinton apoyó al FBI hoy respecto al desastre de Waco. Culpó enteramente al líder del culto David Koresh por la pérdida de las 86 vidas. Pero la declaración de Clinton no evita que la prensa haga preguntas. ¿El asedio debía terminar en tal desastre? ¿Y fueron las acciones de las autoridades federales las que llevaron directamente a las muertes horrorosas de tantos hombres, mujeres y niños?
Ahora, al repasar los eventos de ese día y al profundizar en los reportes oficiales, el exagente del FBI Clint Van Zandt revelará por qué murieron tantas personas. Descubrirá cómo la tragedia podría haberse evitado si el FBI hubiera hecho las cosas de otra forma. Creo que todos querían saber por qué. ¿Por qué tantos estadounidenses perdieron sus vidas ostensiblemente a manos del gobierno? ¿No debió haber alguna forma de resolver esto sin esta pérdida de vidas tan terrible? Van Zandt encuentra que los davidianos se establecieron en Monte Carmelo en 1935, cuando formaron una rama separada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. David Koresh, quien abandonó la preparatoria, se unió al grupo en 1981 y 6 años después se convirtió en su líder. Koresh creía que él era la segunda venida de Cristo, destinado a desencadenar los eventos que ocasionarían el fin del mundo. Su ministerio se basaba en las referencias del libro del Apocalipsis, que describe el día del juicio final y la vida eterna. Los davidianos consideraban que los pronunciamientos de Koresh tenían la misma importancia que la Biblia. Para ayudar a financiar la existencia del culto, inició un negocio de compra y venta de armas en exhibiciones locales de armas. Los reportes de disparos de armas automáticas provenientes del complejo resultan en una operación de vigilancia de la ATF. Esto, a su vez, lleva a la redada fallida del 28 de febrero. Pero al morir tantas personas durante el incendio, la prioridad de Clint Van Zandt es establecer exactamente cómo se inició el fuego. En 1993, la investigación gubernamental oficial incluye entrevistas con numerosos testigos. Concluye que los davidianos iniciaron el incendio. Es algo que los davidianos sobrevivientes niegan vehementemente. Escuchamos mentiras acerca de lo que ocurría. Una ola de cinismo te cubre y sientes que no recibes un trato justo, que dan una imagen equivocada de uno y que no puedes confiar en esas personas. Y lo que es preocupante para las autoridades es que 6 años después del asedio, la mayoría de los estadounidenses concuerdan. En 1999, una encuesta de la revista Time revela que el 61% del público estadounidense cree que el gobierno inició el fuego y luego encubrió su participación. Análisis detallados de los videos filmados revelan que 3 fuegos principales iniciaron casi simultáneamente. En la cafetería, la esquina sudeste y la capilla. Una teoría es que los botes de gas CS lanzados por el FBI pudieron iniciar los incendios. El FBI niega las acusaciones y afirma que solo usó botes ininflamables. Pero en 1999, una fotografía del FBI que sale a la luz muestra los casquillos de un tipo diferente de bote, uno que depende de una carga pirotécnica para dispersar el gas. Se sabe que estas cargas pirotécnicas pueden ocasionar fuego. Clint Van Zandt investiga cuándo y dónde se lanzaron las cargas pirotécnicas de CS para determinar si estas causaron las llamas. Lanzamos 3 cargas, tenían capacidad pirotécnica. Encuentra registros que confirman que los operativos del equipo de rescate de rehenes lanzaron 3 cargas pirotécnicas de gas CS. Pero las lanzaron a un pozo de construcción de concreto a más de 20 metros del complejo principal. Y Van Zandt descubre evidencia concluyente de que las cargas no causaron el fuego.
La investigación independiente demostró que las cargas pirotécnicas se lanzaron de 3 a 4 horas antes del incendio de Waco. Todas las investigaciones muestran que las cargas pirotécnicas no tuvieron nada que ver con el fuego de Waco. La negación del FBI sobre el uso de botes pirotécnicos lanza una sombra duda sobre toda la operación. Todas estas teorías de conspiración se construyeron sobre la idea de que, bueno, si el FBI no dijo la verdad en cuanto a las cargas pirotécnicas, ¿sobre qué más mintió? Aun si el FBI no inició los incendios con las cargas pirotécnicas, los davidianos piensan que pudieron iniciarlos involuntariamente. Sin electricidad durante 4 semanas, usaron lámparas de queroseno en todo el complejo. No me gustaría pensar que el FBI deliberadamente entró y encendió un fósforo. Pero hay reportes que dicen que destrozaban los edificios, que botaban las lámparas y que eso tal vez pudo ocasionar los incendios. Sin embargo, la evidencia forense no encuentra evidencia de que las lámparas de queroseno derribadas iniciaran el fuego. Pero sí descubrió evidencia impactante que sugiere que los davidianos mismos iniciaron los incendios. Un francotirador del equipo de rescate de rehenes atestiguó que un davidiano inició un fuego dentro del frente del edificio. Hay evidencia aún más contundente que sugiere que el incendio fue provocado. Se tomó la decisión de intentar meter un micrófono oculto, por así decirlo, dentro del complejo de los davidianos para poder entender lo que ocurría allí. Los agentes técnicos lograron tomar una caja de cartón e insertar un dispositivo y luego se la dieron al equipo táctico, que la llenó con botes pequeños de leche y la colocaron cerca de la puerta principal del complejo de la rama davidiana con la esperanza de que recogieran la caja. El día del incendio, el micrófono grabó sonidos leves que provenían del interior del complejo. Cuando Van Zandt escucha el material, descubre una pista vital sobre el origen del fuego. Al final, ese dispositivo captó palabras como ¿debemos iniciar el fuego? David dijo que iniciáramos el fuego o algo así. David dijo que trajéramos el combustible. Entonces, solo lo encenderemos si entran con los tanques, ¿cierto? Clint Van Zandt encuentra concluyente la combinación de evidencia. Creo que ese dispositivo de escucha es una pieza de evidencia. Si se combina con los relatos de los testigos, con la evidencia fotográfica y con la investigación independiente, creo que fueron los davidianos quienes iniciaron el fuego. El FBI lo vio arder. Van Zandt está convencido de que fueron los davidianos y no el FBI quienes iniciaron el fuego. Pero originar el fuego no es el único cargo imputado al FBI. Ahora Van Zandt debe averiguar si el FBI evitó que los davidianos escaparan del fuego al disparar contra el complejo. 19 de abril, 10:13 a.m. Cuando los agentes del FBI empezaron a insertar el gas CS en el complejo, los davidianos comenzaron a responder con una ráfaga de disparos. En contraste con la redada inicial del 28 de febrero en la cual los agentes del FBI dispararon contra el complejo davidiano, el FBI niega haber disparado un solo tiro contra los davidianos. Hay acusaciones de que en ese último día de Waco, el FBI usó la cubierta del complejo para que sus agentes tácticos fueran hacia atrás del edificio y que cuando los davidianos intentaban escapar o salir del edificio, los agentes del FBI debían abatirlos, dispararles, tomar sus cuerpos y lanzarlos de regreso para que se quemaran dentro. Nadie disparó su arma hacia el complejo. Uno debe responder por cada carga que dispara. Al final del día,
Hay una revisión de disparos y uno también está consciente de que se escrutará incansablemente cada carga que se dispare. Van Zandt examina la evidencia clave que debería revelar lo que ocurrió en realidad. En la década de 1990, el FBI tenía una aeronave única, conocida como el Merodeador Nocturno. Era, en líneas generales, una nave de vigilancia. Al usar su capacidad de visión infrarroja, podían enfocarla en el complejo mismo para saber lo que ocurría. En 1999, un experto en tecnología de cámaras infrarrojas examinó la filmación del Merodeador Nocturno del último día del asedio. Concluyó que el filme mostraba 15 fogonazos de cañón provenientes de posiciones del FBI, lo que aparentemente prueba que el FBI disparó contra los davidianos. Pero Van Zandt también examina un reporte que llega a una conclusión muy diferente. En marzo de 2000, unos investigadores independientes prepararon una prueba en Fort Hood, Texas, a tan solo unos kilómetros de Waco. El Merodeador Nocturno filmó a tiradores mientras disparaban sus armas. Los fogonazos de los cañones de esta filmación de prueba lucían muy diferente que los filmados en el último día del asedio. Los investigadores concluyen que materiales reflejantes en tierra causaron los fogonazos de la filmación del asedio. Había una diferencia muy distintiva entre la imagen que se obtiene al disparar un arma y la que se obtiene de tapas de botella o trozos de vidrio que reflejaban el sol mientras la nave volaba por encima. La conclusión: el FBI no disparó sus armas y no hay evidencia fotográfica que sugiera lo contrario. Aunque Van Zandt no encuentra ninguna evidencia que sugiera que el FBI le disparó a los davidianos, sospecha que la estrategia del FBI y una división en los rangos pudieron ser las causas responsables por el resultado trágico del Monte Carmelo. El FBI desplegó un equipo de negociadores y un equipo táctico armado, el equipo de rescate de rehenes. Se suponía que trabajarían juntos. Pero Van Zandt cree que la falta de comunicación entre ambos equipos pudo contribuir a la conclusión trágica del asedio. Uno de los retos principales de Waco fue la falta de coordinación por parte del FBI entre comandos, entre la parte táctica y los negociadores. Había un muro entre los negociadores y el equipo táctico. Los negociadores se enfocaron en conseguir una resolución pacífica al enfrentamiento. El equipo táctico estaba dispuesto a forzar una conclusión del asedio. Esta tarea implicó una actitud dura ante los davidianos. Si uno es miembro de un equipo táctico que tal vez deba entrar y enfrentarse a alguien en una confrontación armada, creo que es más fácil ver al adversario como un criminal violento y desagradable con un arma en la mano, que lo único que quiere es matarlo y matar a todos a su alrededor. Consideraba a los davidianos como agresores violentos. No había absolutamente nada pacífico en ellos. Como antiguo negociador del FBI, Clint Van Zandt entiende la forma en que ambos equipos deben trabajar juntos. Como negociador, uno necesita una presencia de fuerza. Necesita un equipo táctico bien entrenado, bien disciplinado, capaz de saltar sobre edificios altos de una sola zancada. Y por lo tanto, como negociador, uno no necesita manifestar esa amenaza, ese potencial. Está allí, y es algo que uno puede usar como garantía psicológica en esta mano de póker que uno juega en ese momento y que es cuestión de vida o muerte. Se supone que los enfoques contrastantes se complementen entre sí, pero esto no ocurrió en Waco. Al equipo táctico se le dijo, o no se corrigió su percepción al respecto, que los negociadores eran unos trabajadores sociales debiluchos quienes intentaban entregarlo todo, mientras que el equipo táctico estaba fuera en esas condiciones terribles todo el día y toda la noche y no había progreso.
Debido a que los dos grupos no trabajaban como una unidad, los davidianos recibían mensajes contradictorios. Les preocupaba que las autoridades, que el gobierno, embargara su propiedad y no tendrían un lugar donde vivir o al cual regresar. Bueno, les aseguramos que no planeábamos hacer eso. Las acciones del equipo táctico contradicen totalmente estas aseveraciones. Sin nuestro conocimiento, hubo algunas ocasiones donde uno de los vehículos todoterreno aplastó a algunos de los autos de los davidianos que estaban al frente. Nosotros no sabíamos que esto ocurría. Hacían cosas que nos hacían sentir, no podemos confiar en esos mentirosos. Dirían cualquier cosa para obtener lo que querían, pero no lo cumplirían en realidad. Eso llevó las negociaciones a un punto muerto. Los davidianos estaban más decididos que nunca a no dejar el complejo. Los comandantes del FBI esperan cada vez más que el equipo táctico resuelva el enfrentamiento. El proceso de negociación empezó a perder terreno ante los ojos del comandante in situ y sus opciones tácticas empezaron a elevarse. Nadie quería quedarse allí más de lo necesario, pero existía un gran nivel de frustración. La solución del equipo táctico fue aplicar mayor presión psicológica a los davidianos. Cortaron la electricidad del complejo e hicieron que los davidianos no pudieran dormir. Las tácticas más duras fallaron. Y el asedio no terminó. El FBI necesitaba un plan nuevo. El FBI decidió usar el gas CS para intentar hacer salir a los davidianos. A pesar del sufrimiento terrible, ningún davidiano, ni adulto ni niño, salió del complejo durante las 6 horas del ataque con gas. Las tácticas del FBI simplemente aumentaron la tensión. Para entender cómo estas tácticas afectarían a los davidianos, Van Sands estudia un reporte escrito por el psicólogo criminalista, profesor Alan Stone, que examina la relación entre Koresh y el FBI. Sin duda, había un tipo de lucha entre machos que se desarrolló entre el FBI y David Koresh. Cuando el FBI habló con el público, dijeron, les mostraremos quién manda. Stone cree que esta fue la forma equivocada de lidiar con alguien como Koresh. Si uno toma en serio a David Koresh, si uno va más allá de la idea de que no es más que un criminal común y un pedófilo, uno ve que existe este otro lado y entonces uno entiende el riesgo que corre al intentar cerrar el cepo. David Koresh estaba obsesionado con el control, así que si uno intenta mostrarle a alguien así quién manda, habrá problemas. Nadie me lastimará, ni a mi familia. Eso es una política estadounidense. Algún día saldré a la puerta y alguien saldrá herido. ¿Seguirán jugando este juego? Hablo contigo. Alguien saldrá herido. Era un hombre quien estaba cerca de ser paranoico, de acuerdo a criterios psiquiátricos, quien es obsesivamente controlador. Y la idea de que uno puede ganar una discusión con una persona así por fuerza de voluntad es un concepto totalmente erróneo. Van Sands cree que la clave para entender la determinación de los davidianos de no dejar el complejo yace en la interpretación de la Biblia de David Koresh. Las escrituras predicen que el pueblo de Dios se verá involucrado en una guerra y que deberá luchar para defenderse. Koresh les enseñó a los davidianos que ellos eran el pueblo elegido y que la confrontación con las fuerzas del gobierno era un evento predicho en la Biblia. En preparación para esta batalla inminente,
Koresh y los davidianos hicieron acopio de más de 300 armas y casi 400,000 municiones. Usaron el negocio de armas como cubierta. De los 76 davidianos que murieron el 19 de abril, 20 fallecieron por heridas de armas de fuego. Cherie, la hija de Clive Doyle, murió de un disparo en la cabeza. Un patólogo independiente determinó que todos los disparos fueron autoinfligidos o hechos por otros davidianos. Los davidianos restantes murieron por los efectos del fuego. Se encontraron 27 cuerpos en la bóveda de concreto. Me formé la opinión de que los davidianos no consideraban el suicidio como un fin, sino como un nuevo comienzo. Enfrentado ante un sistema de creencias tan comprometido, y después del asedio más difícil de sus 85 años de historia, el FBI perdió la paciencia. Van Sands cree que debieron ser aún más pacientes. Creo que el gobierno siempre tiene la responsabilidad de hacer todo lo que pueda, sin importar cuánto tarde, para resolver una situación sin violencia. Si no lo hacemos hoy, siempre habrá un mañana. El tiempo estaba a favor del gobierno. Nosotros fuimos quienes apresuramos las cosas, no los davidianos. Ahora es claro que una serie de fallos en la comunicación y la falta de entendimiento del estado mental de David Koresh hizo que las autoridades federales se embarcaran en un plan terrible que solo podía tener un resultado. ...51 días antes del desastre, los davidianos se dan cuenta sobre una redada inminente en su complejo debido a un periodista que pedía direcciones. Los comandantes de la ATF, en busca de armas ilegales, inician la redada con el conocimiento de que perdieron el vital elemento sorpresa. El tiroteo resultante es el más largo en la historia de la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Deja 4 agentes de la ATF y 6 davidianos muertos. Muchos más resultan heridos de gravedad. 39 días antes del desastre. La mayoría de los asedios dura entre 6 y 8 horas. Después de 9 días, el equipo táctico del FBI está frustrado. Está entrenado para rescatar rehenes, no para estar inactivo durante semanas. Para forzar el final del asedio, usan tácticas de guerra psicológica. Este método falla, y solo sirve para enojar a los miembros del culto. 24 horas antes del desastre, el presidente Clinton aprueba un plan nuevo del FBI para terminar el asedio. 6 horas antes del desastre, el FBI empieza a inyectar el gas lacrimógeno. Aunque se sabe poco sobre su efecto en niños y jamás se ha usado antes en un edificio tan grande como el complejo davidiano. Lo que al FBI le parece un plan ordenado para hacer salir a los davidianos es una experiencia terrorífica para quienes están dentro. 12:07 p.m. El desastre. Los davidianos inician 3 fuegos casi simultáneamente. Los vientos fuertes los alimentan y el complejo entero queda envuelto en llamas rápidamente. 3 horas y media después, solo 9 davidianos adultos han escapado del infierno. El complejo está incinerado y 28 niños han perdido la vida. Creo que la mayoría de quienes estábamos en Waco hubiéramos bailado con el demonio de haber pensado que podíamos sacar vivos a esos niños. Los adultos se metieron solos a esa situación. Tomaron una decisión consciente de quedarse en ese complejo, pero los niños no tuvieron opción. El último elemento de control que tienen todos los seres humanos es la capacidad de suicidarse. Esa es la única forma en que pueden controlar el horror de su experiencia mental. Si uno presiona a un controlador obsesivo, al final se suicidará.
Aunque no estoy 100% convencido de que los davidianos iniciaran el incendio en Waco, también sé que el gobierno federal, la ATF y el FBI, sé que añadimos leña emocional a ese fuego, lo que les permitió arder tan intensamente y terminar con tantas vidas.